Hola, el día de hoy vamos a hablar de los métodos de planificación de procesos en un ambiente multiprocesador, que es lo actual. Entonces ahora no vamos a hablar de el gestor de procesos, sino de los métodos, los algoritmos que utiliza el gestor de procesos. Entonces, si vemos acá, eh, tenemos el sistema operativo y ese está subdividido en el gestor de procesos, el gestor de memoria, pongámosle de RAM, el gestor de archivos y el gestor de dispositivos de entrada y salida. Entonces nosotros empezamos hablando del gestor de procesos y la última clase hablamos del gestor de memoria. Pero ahora hay algo que es bien importante y eso es la planificación. La planificación de procesos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una pila de procesos, hacemos el proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5 y proceso 6, y tengo 4 CPUs, ¿verdad? CPU 1, CPU 2, CPU 3 y CPU 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asignar los procesos a los diferentes procesadores? De tal forma que todos los procesadores estén ocupados. Entonces, eso es el tema del día de hoy, de la planificación del uso de los diferentes procesadores de una computadora. Esto obviamente depende de la gestión de procesos. Entonces aquí volvemos a hablar del gestor de procesos, sí, pero ya no vamos a hablar en términos generales del gestor de proceso como lo hicimos al inicio del curso, sino únicamente de una de sus actividades, que es las estrategias y los algoritmos de planificación de procesos. Entonces,
hay diferentes tipos de sistemas multiprocesador, ¿verdad? Entonces tenemos los sistemas débilmente acoplados, ¿verdad? O los que se conocen como multiprocesador distribuido o clúster. Entonces, en este caso, tenemos varias CPUs y en estas bueno, ahora pero no son CPUs, son servidores, ¿verdad? Servers. Entonces tenemos varios CPUs, pero no son CPUs, son servidores, ¿verdad? Server 1, server 2 y el server 3. Entonces, multiprocesador distribuido es que todos estos diferentes servidores los vemos como si fuera un CPU, ahora sí va, un CPU de varios núcleos. Pero estos núcleos no residen en una única computadora, sino que están distribuidos en diferentes equipos. Entonces por eso es que se llama débilmente acoplado, ¿verdad? O un clúster. Por otro lado, tenemos los procesadores de funcionalidad especializada. Y eso, el ejemplo más clásico que podemos ver es por un lado la CPU y por otro lado la GPU. Entonces tenemos computadoras que tienen una CPU de hasta por ejemplo un Core i7 de la serie H tiene 6 CPUs, tiene 6 núcleos y físicos y 6 núcleos lógicos. Entonces un Core i7 de la serie H, ¿verdad? Un Core i7 de la serie H puede tener incluso hasta 12 hilos de ejecución, ¿verdad? Porque tenemos un paralelismo de 6 físicos y 6 lógicos. Y por otro lado tenemos la GPU, que la GPU podemos tener de 4 núcleos en adelante. Entonces, mientras que uno es de propósito general, pero la CPU es de propósito general, la GPU, la unidad de procesamiento gráfico, una tarjeta Nvidia, una tarjeta Radeon, ¿qué es lo que hacen? O incluso una tarjeta de Intel High Graphics. Estas lo que hacen es procesar imágenes únicamente, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se le llaman procesadores de funcionalidad especializada. Y ahora un procesamiento, ¿verdad? Fuertemente
acoplado es el que vemos aquí, ¿verdad? Este es un sistema de procesamiento fuertemente acoplado, ¿verdad? O sea, tenemos varios núcleos dentro de una misma CPU, ¿verdad? O sea que dentro de una pastilla, ¿verdad? Dentro de la pastilla aquí, el ejemplo de esa pastilla, aquí tenemos 6 núcleos y 6 núcleos de 2 hilos. Entonces eso es un procesamiento fuertemente acoplado. Ahora vamos a hablar de la granularidad. Esta granularidad tiene que ver con las gráficas que utilizan, ¿verdad? Pero con las gráficas no, con los procesos que va utilizando, con los procesos que se van desarrollando. Entonces, una buena manera, como dice ahí, de caracterizar los multiprocesadores y de situarlos en contexto, ¿verdad?, respecto de otras arquitecturas, es considerar la granularidad o la frecuencia de sincronización entre los procesos de un sistema, ¿verdad? O sea, ¿con qué medida sincronizamos los procesos, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia se sincronizan los procesos de un sistema? Entonces, aquí en esta tabla podemos ver el tamaño de esa granularidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los intervalos de sincronización? O sea, ¿cuántas instrucciones se sincronizan los procesos? Entonces, al nivel más bajo, ¿verdad? A un nivel más bajo, tenemos el lado independiente. Es un paralelismo independiente, ¿verdad? Entonces aquí no hay sincronización explícita entre los procesos, ¿verdad? Cada proceso representa un trabajo o una aplicación independiente y separada, ¿verdad? Entonces, un uso típico de paralelismo, de este tipo de paralelismo, se da en los sistemas de tiempo compartido, ¿verdad? Cada usuario desarrolla su propio trabajo con una aplicación particular, ¿verdad? Entonces, como tratamiento de texto o una hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, el multiprocesador proporciona el mismo servicio que un monoprocesador multiprogramado. O sea, aquí no hay la sincronización de procesos que ocurren de forma simultánea es nula, ¿verdad? Sí, aquí con una granularidad independiente funciona más como que tuviéramos solamente un procesador en tiempo compartido, ¿verdad? O sea, que funciona más como que tenemos varios procesadores
y esos no tienen ninguna sincronización entre sí al momento de asignar, de entrar en los diferentes procesadores, ¿verdad? Luego, aumentando ya un poco más la granularidad, o sea, aumentando las sincronizaciones entre los procesos, encontramos la granularidad muy gruesa, ¿verdad? Entonces, esa granularidad muy gruesa también podríamos decirle como que es un paralelismo de grano grueso, ¿verdad? Entonces aquí hay sincronización entre procesos, pero a un nivel muy burdo, ¿verdad? Entonces, ese tipo se trata sencillamente, se trata como un conjunto de procesos concurrentes ejecutando en un monoprocesador, ¿verdad? Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es que hacemos que primero ya tenemos una cantidad de instrucciones antes de cada sincronización de los procesos. O sea, tenemos entre 2000, o sea, entre cada 2000 instrucciones de procesador y 1.000.000 tenemos una sincronización. Entonces, ahora una granularidad gruesa, o sea, aquí ya tenemos un paralelismo grueso, o sea, los granos, pensémoslo aquí como granos, como el número de instrucciones que deben ocurrir antes de que ocurra un evento de sincronización. Entonces aquí vemos que ya esos granos van disminuyendo. Entonces aquí con un paralelismo grueso o una granularidad gruesa, tenemos que ya ocurren sincronizaciones entre 200 y 2000 instrucciones. Cada 200 2000 instrucciones. Luego tenemos el grano medio, o sea que ya son entre 20 y 200, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos multitarea, ¿verdad? Dentro de una aplicación. Y lo más grande es un grano fino. Este grano fino es un paralelismo inherente en un flujo de instrucciones. O sea, eso es lo más eficiente que tenemos, y es que tenemos un intervalo de sincronización de menos de 20 instrucciones. Entonces, podemos definir la granularidad como la frecuencia con la cual estamos realizando las sincronizaciones de los procesos. Una granularidad fina significa que tenemos más sincronizaciones de procesos, y una granularidad gruesa es que tenemos pocos eventos de sincronización, y lo peor es, o lo más grande es la granularidad independiente. O sea, aquí los procesos no están relacionados y no se sincronizan. Entonces con eso terminamos este video y vamos a ver las siguientes gráficas, las siguientes diapositivas en un video posterior o en el siguiente video.